Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo, y en el vídeo de hoy toca remangarse un poquito porque nos han enviado una cosa, un suscriptor, una persona que no se pierde nada, literalmente ni un directo del canal. La verdad es que está a tope, muy activo en todos los vídeos, tanto en los vídeos como en los directos que estamos haciendo en Twitch, no se pierde ni uno. Y en uno de estos directos, no sé si alguien estaría por este directo, que nos lo ponga en los comentarios si estaba, nos lanzó una consulta y nos dijo: tengo un problemilla con el agua de mi grifo, me sale KH11, GH11. Y dijimos, ¿cómo? Nos pareció súper raro. Él incluso ya dudaba de que sus tests estaban en condiciones y yo le dije: envíame una muestra de tu agua y la analizamos. Así que esto es lo que tenemos en el día de hoy, un paquetito de un suscriptor, y me gusta mucho esta idea. Me están entrando ganas, fijaros lo que os digo, de abrir un código de correos, ¿cómo se llama? Un apartado de correos para que la gente que quiera enviar cualquier cosa, para que la veamos, analicemos o lo que sea, ¿vale? O la probemos, nos lo envíe. Ojo, no quiero que gastéis dinero, no quiero que compréis una cosa y nos la enviéis. Simplemente, oye, probar esto que tengo en mi casa, oye, analizarme que me dan unos valores raros. Si nosotros vemos que puede ser interesante, pues nada, nos lo envía a ese apartado de correos y ya está. ¿Por qué lo hago apartado de correos? Porque tampoco es cuestión de irme dando la dirección personal a todo el mundo. Con Iker, alias Goiko Sarri, no hay problema. Pero entiendo que con gente con la que no tengo tanta confianza, pues me sepa un poco mal darle mi dirección. Entendámoslo todo, ¿vale, chicos? Entonces, como me gusta mucho este rollete, y espero que a vosotros también, si os gusta mucho, me lo ponéis en los comentarios. Queremos vídeos así, yo enviaría tal, no sé, no hace falta que me pongáis, yo te enviaría esto, no. Hace falta, pues yo si el día de mañana veo que tal, te puedo enviar algo. Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Si os gusta mucho, lo mantendré activo 3 meses. Que veo que llega con un paquete, bien, nos sale barato, porque esto tiene un coste. Que veo que no se envían paquetes, pues obviamente cierro esto y ya está, y aquí se acaba el tema. Pero bueno, dicho esto, vamos a ver qué tiene esta cajita que nos ha enviado, que a mí me dijo que iba a enviar muestras de agua, pero me ha dicho que hay algo más, así que interesante, cuanto menos. Bueno, pues, damas y caballeros, en directo vamos a ver lo que nos ha enviado Goiko, que ya os digo, en teoría es agua, ¿vale? Y es lo que le dije que me enviase, pero me ha dicho, no puedes dejar el paquete sin abrir. Vale, de momento, a ver, que nos ha enviado una notita, estoy nervioso. Mirar mi pulso. Bueno, el pulso lo tengo así de nacimiento. Vale, ahora la leeremos y os diré un poquito qué es. Vale, agüita, obviamente, para analizar. Espero que hayas enjuagado muy bien el agua y el propio CO2 que le queda a la botella no altere los valores. Aunque creo que en este agua, con lo que comentabas, no va a alterar nada. Perfecto. ¿Y qué más? Esto no sé lo que... ¡Oh, no! ¡Qué bueno! Comidita de la buena, madre mía. ¿Lo probamos en directo o qué? Esta taja de tocino de pancetaca, ¡qué bueno! Me creía que era... O sea, Goiko, ¿cómo te clavas? Me creía que era, te lo prometo, algún animal, algún caracol, alguna planta o algo de esto, y lo he abierto y he dicho, madre mía, voy a ver si me dices algo en tu nota de esto y lo vemos. Vamos allá. Bueno, voy a leeros la carta rápidamente, ¿vale? Nos dice Arracha León, muy buena, Goiko. Un saludito desde aquí, desde Castilla-La Mancha. Hola Paco, te podría escribir un WhatsApp, pero no quiero abusar de tu confianza cuando me has dado tus datos y teléfono particular. No te preocupes, Goiko, tú me puedes mandar WhatsApps. Te doy autorización por ser un miembro VIP de la comunidad. Si tú quieres, puedes contactarme por WhatsApp y si no, seguimos en contacto por email. Porque redes sociales no tengo. Yo decido. Pues efectivamente, te mandaré un WhatsApp, no te preocupes. Como te dije, te mando el agua de mi grifo. Las primeras mediciones me daban 229 TDS, pH 7,5, 8, más o menos, porque no sabías no sabías cómo identificar bien el color, ¿no? Vale. GH11 y KH11. Ok. Aquí está lo interesante. O sea, al principio, este agua le está dando un GH de 11 y un KH de 11. Y dije, ¿cómo? ¿Cómo? Ahora os explicaré un poco sobre esto. Y por eso dije, me tienes que enviar ese agua para analizarla. Durante 3 días. 3 días seguidos le estuvieron dando esos valores, ¿vale? Hay que decir que Goiko vive en un pueblo donde el depósito de agua
pública de ese pueblo lo llenan, pues creo que era con depósitos, con cisternas y tal, y lo van llenando cada X tiempo, ¿no? Entonces supongo que durante 3 días el mismo agua estaría allí. Nos dice, después de esos 3 días he vuelto a medir y el agua ha cambiado un poco. Tenemos 207 TDS, pH de 7,58, GH de 10, ha bajado un punto, y KH de 7, ha bajado 4 puntos, ¿vale? Dice, no sé calcular bien el color del pH, supongo porque no estaría muy claro, ¿vale? Dice, te mando un regalito. Pues nada, aquí está nuestro regalito, nuestra tajadita de bacon, de ahí el País Vasco, luego que nos explique un poquito bien qué es esto. Voy a meterlo a la nevera, pero ya, y este fin de semana me lo hinco. Vaya que sí, me lo hinco. Bueno, vale, pues para analizar el agua, test de pH, que no falte, test de KH y test de GH. Vamos a ver estos valores y os comento un poquito por qué me resulta interesante estos valores. Bueno, no, lo voy a comentar ya. O sea, yo lo vi interesante porque me dijo GH de 11, KH de 11. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos un GH de 11 y un KH de 11, quiere decir que todo lo que tenemos en el agua son carbonatos. O sea, todo ese GH se transforma todo ese KH se transforma en ese GH. No hay nada más, no hay sulfatos, no hay nada más, ¿vale? Única y exclusivamente está el KH, esos carbonatos, carbonato de calcio, bicarbonatos, carbonato de lo que sea, ¿vale? Esto es muy raro encontrarlo en un agua pública. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente las aguas tienen otros contaminantes, llamémoslo contaminantes, pero no lo son, sulfatos y demás historias. Entonces dije, bueno, es bastante interesante que tenga esta composición. ¿Por qué? Porque puede ser un agua perfecta y maravillosa para subir de KH ciertas aguas sin modificar absolutamente ningún parámetro más. Habría que medir luego temas de hierro y tal, pero muy, muy interesante de momento como base este agua. Y dije, esto es muy raro, o sea, por mucho que sea muy pura el agua, normalmente algo más lleva las aguas, pero un KH de 11, GH de 11, me saltó la tapa de los sesos. Y luego volvió él, vamos, yo le dije, tienes que tener los test estropeados, y dijo que no, que los test están bien. Y dije, venga, vale, pues mándanos una medición, mándanos una muestra de agua y lo medimos. Así que eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Luego, las mediciones que hizo, que son las últimas que se supone que hay en esta botella, son GH de 10 y KH de 7. Vale, esto es más normal. Normalmente en el GH está englobado el KH, por lo tanto el valor de KH es menor que el del GH. Esto es más normal. Vamos a ver si sus tests, primeramente, están correctos, son test de JBL. Vamos a ver si están correctos. Si están correctos, quiere decir que, bueno, han cambiado la composición, quizás el depósito lo hayan llenado con otro agua, o haya habido lluvias que han arrastrado otras impurezas al agua, ¿vale? Dicho esto, vamos ya a analizarlo, chicos. Venidos más cerquita. Primero vamos con el test de GH. 5 mililitros en la probeta y añadimos gota a gota. Cada gota equivale a 1 grado hasta que cambie de color. Entonces, añadimos una gota. Agitamos bien. Se pone el agua un poquito así, color ámbar. Añadimos otra gotita, 2. Agitamos antes de añadir la tercera. No cambia de color. 3. Agitamos. Seguimos sin cambio de color. Se tiene que poner verde. ¿Hola? Esto no está cambiando de color. No sé qué pasa. Otra más. 11, 12. Uy, me he pasado. Han caído 2 gotas. 13, 14. Es que esto no cambia. 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24. ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no cambia internet? Vamos a ver por qué no cambia. Porque está caducada desde el 3 del 2017, desde hace ya 5 años. Maravilloso. Bueno, pues voy a comprar un test y ahora vuelvo, chicos. Bueno, ya hemos comprado un test, fecha de caducidad, agosto del 2022. Tampoco va muy sobrado este, pero bueno, era el último que quedaba en la tienda. Así que vamos a proceder a hacer las mediciones oportunas de este agüita. Bueno, vamos a ir echando las gotitas. Este color ya es más normal. Vale. Una gota. No cambia de color. 9.
Y... ahí está. Pues ha cambiado de color. Ahora sí que se ha puesto verde. Pues nada, lo tendríamos en 9. A ver si he hecho... no, es que ya está en 9. O sea, no hace falta echar otra gotita. Vale, pues 9. 7KH, 9 de GH. O sea, tenemos ahí 2 que nos viene posibles sulfatos, posibles, pues eso, sustancias diferentes a los carbonatos que alteran esa dureza general. ¿Vale? Así que vamos a sacar conclusiones de este agua, que la verdad es que, oye, valores muy parejos, lo cual quiere decir que va muy a tope de carbonatos. Vamos con el test de KH, ¿vale? En teoría, una gota de cada reactivo del KH equivale a un grado de dureza de carbonatos. 5 mililitros en probeta. En teoría, Goico nos dice que de KH este agua tiene 7. Vamos a ver si su test está correcto o no. Vamos a tirarle. Una, agitamos, se pone azulita, normal. 2, sigue sin cambiar de color. 3, sigue sin cambiar de color. 4, sigue sin cambiar de color. 5, más de lo mismo. 6, aquí ya nos acercamos. Uy, ha habido un intento ahí de cambiar de color. Y mirad, acercaros ahora porque va la séptima gota. Vamos a ver si el test de Goico está en lo correcto, que yo creo que sí, ¿eh? Ahí va la séptima. Y como veis, ¡tatán! KH de 7. Efectivamente, Goico, tu test de KH está correcto. Ahora vamos a medir los TDS. Los TDS van muy de la mano con el GH, ¿vale? Pero bueno, vamos a medirlos y medimos también el GH. Vale, medir los TDS aquí en casa porque perdí el de Xiaomi. Me compré uno en el Leroy que son 18 euros. Menuda estafa. Hacerme caso, Xiaomi, 10 euros, ya está. Os olvidáis. Vale, él nos dice que de TDS le salen 207, ¿ok? Pues vamos a ver aquí en riguroso directo lo que nos sale a nosotros, la medición que nos sale. Este va bien, ¿eh? Este medidor. Interesante. ¿Veis? Aquí los TDS me salen inferiores, 160 TDS. No se ve nada. ¿No lo ves? Ahora sí. Nos sale a 160 TDS. Bueno, le llega el turno ahora al pH, 5 mililitros y 5 gotitas. En este caso lo vamos a hacer con los de Azo, que también me gusta este tipo de test y la verdad es que va muy bien. Una gotita, 2 gotitas, 3, 4 y 5. Vale, pues ya lo tendríamos. Llevar cuidado que no os manchéis ni nada, porque estos reactivos suelen ser bastante complicadetes. Suelen ser ácidos y tal, y os pueden causar algún problemilla que otro. Vale, nada, ahora ya es analizar aquí sobre la marcha. Test colorimétrico, esto ya es, hay que saber interpretarlo y saber escoger más o menos el color que tiene. 7 obviamente va a ser que no, o sea... Está claro que no. Yo lo situaría en torno a 7,5. A mí a 8 no se me llega a poner. Sí que es cierto, mirad, es que para que lo veáis un poquito, está más en 7,5. Quizás, ese es el color. Este, de luego que no. En persona ya os digo yo que no, es más azulado. Yo lo situaría en torno a 7,5 de pH. ¿Vale? Sí que es cierto que me lo han mandado en una botella de Coca-Cola. Esta botella de Coca-Cola siempre les queda un poquito de CO2 residual y puede hacer que baje un pelín el pH. Pero bueno, lo he tenido un ratito aquí, oxigenando y tal la mezcla antes de hacer el test y no varía mucho. Así que bueno, se puede decir que sí, que 7,5 me sale a mí el resultado. Así que nada, 7,5. Lo tomamos como medida correcta de pH. Un pH elevado, obviamente. Bueno, pues analizando un poco los parámetros, tengo que decir que los test de Iker efectivamente van bien, funcionan perfectamente y es una cosa rara que haya llegado a medir ese KH igual al GH, o sea, lo que quiere decir que ese día ese agua solo contenía única y exclusivamente carbonatos. Entiendo que la zona donde la sacan es una zona de roca súper caliza en la que abundan los carbonatos, no lo sé, prácticamente pues es una roca carbonatada a tope. No puede ser muy útil este tipo de aguas para determinados montajes. Por ejemplo, si estamos en zonas con agua blanditas y tal, un agua así nos serviría para servir como un KH buffer
para acuarios, por ejemplo, de cíclidos, del lago Tanganica, lago Malawi, cíclidos que necesitan pHs elevados, KHs elevados, este agua maravillosa para subir durezas. Luego también se me ocurre que sería interesante probar un acuario con Sulawesi, porque ese pH y ese KH está muy bien para probar, en torno a unos 200 TDS que te marca este agua. Bueno, ahí los TDS sí que es verdad que me han marcado de menos, pero bueno, tampoco nos tenemos que guiar mucho por estos TDS. Pero es interesante porque yo creo que podrías tener gambitas del lago Sulawesi con agua de grifo en tu casa. Literalmente te lo digo así, ¿eh? O sea, no sé si te surgen dudas acerca de algún montaje que tengas. Si tienes plantado, obviamente le tenemos que bajar ese pH, le tenemos que bajar ese KH, entonces sí o sí tendríamos que mezclar ese agua con agua de ósmosis hasta llevar un KH cercano a 4, que es un KH bastante estable para esas plantitas, para un acuario plantado bien. Y nada, ya es simplemente jugar. Sabiendo la química que tienes en tu agua, puedes jugar prácticamente con cualquier parámetro. Si tienes agua de ósmosis y tienes ese agua, es lo bueno de tener una agua dura, como nos pasa aquí a nosotros. Nosotros tenemos una agua dura, pero gracias a eso no necesitamos estar con sales minerales, con carbonatos, ¿sabes? Para subir los GHs y los KHs de nuestras aguas. Simplemente con un poquito de agua de grifo y jugando con la ósmosis, balanceamos y una mezcla pues prácticamente perfecta. Entonces es interesante esto, me ha gustado mucho probar todo esto y ahora me gustaría probar el bacon que nos han mandado. Nada, muchas gracias, gente. Si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos como esto, ya sabéis, ponedme en los comentarios si queréis que nos creemos un apartado de correos y si participaríais en este tipo de cosas, viendo las cosas que nos enviáis y analizándolas un poco. Y nada más, like, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos pronto en un nuevo vídeo aquí en Aquarius 4K. Hasta entonces, sed felices, chicos. Adiós.